Dentro de un proyecto se analizaban distintas viabilidades. La viabilidad comercial, la viabilidad técnica, la viabilidad de gestión, la viabilidad legal, una serie de viabilidades que componían de alguna manera el desarrollo del proyecto. Y hasta ahora habíamos hablado de la parte comercial. Y en la parte comercial hablábamos de la segmentación del mercado, hablábamos de la estimación de la demanda, los gustos y preferencias del consumidor, y con eso llegar a establecer cuánto eran los ingresos de una empresa. Y básicamente a través de la estimación de la demanda llegábamos a establecer cuánto era el ingreso, que era el precio por la cantidad, la cantidad de unidades que se podían vender al precio que podía llegar a venderse. Y con eso cerrábamos el proceso de manera bastante sencilla en realidad, el proceso de demanda, bastante más complejo que lo que lo vimos nosotros acá, pero para lo que nos interesaba esa era la parte. Y la segunda viabilidad tiene que ver con la viabilidad técnica. ¿Cuál es la posibilidad real de llevar a cabo el proyecto desde una perspectiva de análisis técnico? Y eso es lo que nos va a competir ahora, digamos, por lo menos en esta clase. ¿Qué vamos a entender por análisis técnico? ¿O qué partes tiene? Bueno, lo primero es definir el producto. Entendamos parte técnica, bueno, lo dice ahí, diseño del producto. Eso significa que de acuerdo a la investigación de mercado que se haya hecho, a las características del cliente, tenemos que darle a ese producto los requerimientos que el cliente quiere. Desde la perspectiva del diseño, el color, la forma, el tamaño, si es una bebida, cuáles son los centímetros cúbicos que prefieren los clientes o cuáles son los sabores que prefieren, si es un taller mecánico, cuál es el estilo que más se valora a los clientes. Entonces, dependiendo de lo que hacen los clientes, de las necesidades que ellos manifiestan, va a depender lo que nosotros vamos a buscar. Ahora, ¿qué buscamos? Buscamos básicamente definir costos. ¿Qué tipo de costos? De inversión y de operación. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Que las inversiones son generalmente hechas una sola vez, al inicio del proyecto, y esa inversión queda para el futuro del proyecto. Te explico. En esta sala de clase hay inversión y hay gasto operativo. Viene acá. ¿Qué es la inversión? Las cosas que se compraron sin el ánimo de venderlas. Me refiero a el mobiliario, el data, la pizarra, ¿ya? La iluminación, todo eso es inversión. ¿Ya? Y el gasto operativo tiene que ver con lo que se necesita para que pueda funcionar todos los meses. La luz, ¿ya? La mantención, el agua, el sueldo del profe. ¿Ya? Todo eso es gasto operativo. Internet, todo lo que se necesita o se requiere para que pueda operar. Entonces, la inversión generalmente es una vez al inicio. Y la operación es todos los meses. Ahora, no necesariamente todos los meses, pueden haber gastos que no sean mensuales, puede haber un gasto de mantención que se haga cada 3 meses, pero es un gasto periódico. La idea de esto es que es un gasto que lo vamos a tener que hacer cada ciertos periodos. Puede ser todos los meses como los sueldos, o puede ser una vez cada 3 meses como puede ser la mantención de maquinaria o equipos en algún momento determinado. Y de eso requiere, ¿no es cierto?, montos. Es decir, en estas dos cosas, ¿cuánto es la plata que se va a gastar en inversión y cuánto es la plata que se va a gastar en operaciones? Y la idea del análisis técnico es que sea capaz de decirlo, cuántos son esos requerimientos para poder ir avanzando en el desarrollo del proyecto. Si es una maquinaria, por ejemplo, cuáles son los insumos que utiliza esa maquinaria, si es combustible, cuánto rinde, cuántas personas se necesitan para que la pueda operar. A eso me refiero con un gasto operativo. Ahora, en general, cuando hacemos el diseño del producto, tenemos que ir pensando, esto se lo voy a subir a la plataforma, básicamente lo que es infraestructura, es decir, qué tengo que construir para que el proyecto pueda funcionar. A veces pueden ser oficinas, a veces pueden ser plantas de procesamiento, o pueden ser
instalaciones especiales. Todo lo que yo tenga que hacer para que el proyecto pueda funcionar es parte del estudio técnico, del proceso productivo. Ahora, ese proceso productivo generalmente lo vamos a trabajar con un layout. El layout no es otra cosa que un esquema, un croquis que me muestra el flujo de la distribución de la planta. Si yo tengo, por ejemplo, esta es la forma, después lo vamos a ir detallando más. Esta es la forma del terreno, bueno, yo digo, ya, la entrada está por acá. ¿Ya? ¿Cómo voy a distribuir las instalaciones dentro del terreno? Que es parte de las decisiones que tengo que tomar en la parte técnica. Me dirá, por ejemplo, que hay acá una línea de producción, supongamos. Yo soy malo para el dibujo, ¿eh? Va a quedar claro. Aquí vamos a tener una bodega de productos del proceso. Luego va a haber una oficina. Luego puede haber otra línea de producción y finalmente la salida y la entrada de vehículos. Eso va a ser un layout, va a ser un mono, ¿no es cierto?, donde se vaya describiendo cuál es la ubicación que va a tener la planta o la distribución que va a tener dentro de la planta las distintas cosas. ¿Ya? Ahora, dentro del análisis técnico y del diseño del producto hay que analizar lo que son las materias primas e insumos. ¿Cuáles son, ya, aquellas cosas que necesito como insumo o como materias primas para poder hacer que el proyecto trabaje? Si es madera, ¿cuánta madera necesito? ¿Qué tipo de calidad de la madera va a tener? ¿En qué momento la necesito tener? Todo ese tipo de información es fundamental para poder definir los aspectos técnicos del proyecto. Adelante. Y eso siempre lo voy a tener que hacer en unidades físicas y en dinero. Entonces yo, si necesito madera, tendré que definir cuántos pies cuadrados, cuántos tablones necesitaré, de qué densidad, cuánto me cuesta cada uno. Si necesito fierro, lo mismo. ¿Cuánto del fierro voy a necesitar? ¿Cuáles son las dimensiones? Si alguna materia, si una panadería, por un ejemplo más simple, ya, necesito harina. Bueno, ¿cuánta harina voy a necesitar? ¿Cuál es el rendimiento de la harina? Cuando hablo de rendimiento digo, a ver, un saco de harina o un kilo de harina, ¿cuántos kilos de pan me da? Me da más, me da menos. Y eso significa poder sacar la productividad de los procesos productivos. Eso también vamos a ver cómo se calcula más adelante. Dentro del diseño del producto también decíamos, bueno, la cantidad de materia prima. No quiero leer el listado completo con una lata. Eso lo van a tener en el PPT para poderlo ver. Pero voy a ir a los puntos más neurálgicos. ¿Qué necesito saber yo de la materia prima? La calidad. La calidad, ¿no es cierto? Y cómo la voy a medir. Pero además, dentro de eso, El costo. todo eso se cae de módulo, pero los usos alternativos. Si yo tengo una materia prima que me sirve para hacer varias cosas, probablemente esa materia prima sea prioritaria respecto a otros temas. Si yo tengo la panadería, bueno, la harina, además de ser vital para hacer pan, no solo me sirve para hacer pan, me sirve para hacer otros productos, ¿no es cierto?, que también los puedo fabricar dentro de la panadería. Y por lo tanto, la harina no es solo un insumo corriente dentro de la panadería, sino que es un insumo importante. Lo mismo puede pasar con cualquier otra materia prima que esté utilizando, el azúcar. El azúcar no solo lo voy a usar para un producto, lo puedo utilizar para varios. Entonces, si yo tengo usos alternativos de esa materia prima, tengo que definir en qué las puedo usar. Y la otra cosa relevante son los complementos. Es decir, ¿con qué otra cosa tengo que utilizar esa materia prima para que funcione? La harina la tengo que usar con agua, la tengo que usar con, no sé, con alguna grasa o aceites vegetales, ¿ya? Y eso me va a permitir sacar productos complementarios, ¿no es cierto?, que de alguna manera mejoran o optimizan el proceso productivo. Y la otra, el otro punto importante, porque me genera ingresos, o me puede generar ingresos,
son los subproductos que se pueden sacar a partir del producto final. Por ejemplo, si yo tengo un aserradero, yo necesito cortar la madera, pero me va a quedar un residuo. Ese residuo es acerrín. ¿Ya? Y es un subproducto. Yo, si no la pienso, probablemente lo bote, ¿no? Igual acerrín acumulado ahí. Pero lo más probable es que pueda venderlo y me va a generar un ingreso aparte. Muchas veces los subproductos pueden significar, o los residuos de un proceso o una materia prima, que pueden generar ingresos también. En un restaurante, por ejemplo, los restos de comida. Tenemos dos opciones: los botamos a la basura o los podemos dar algún uso alternativo. ¿Cuál podría ser un uso alternativo de esos residuos? Abono, una opción. Otro. A otro rato. Para reciclar. Démosle un uso alternativo un poquito más ético, digamos, que juntar las sobras y hacer otro plato. Mucha gente lo recolecta para venderlo. Comida de animales podría ser, ¿no es cierto? Abono, comida de animales pareciera ser. ¿Y le podría sacar algún costo a eso? ¿Algún beneficio? A veces puedo sacarle beneficio o a veces puedo ahorrar costo. Si por ejemplo el deshacerme de eso tiene un costo y alguien me lo retira gratis porque lo quiere para hacer abono, lo quiere para hacer, yo perfectamente le puedo decir sí, quiero buscarlo cuando quieras. Me ahorra un costo y me significa, ¿no es cierto?, una mejora o una eficiencia en el proceso productivo. Ese es el tipo de cosas que tenemos que ir pensando cuando hacemos el análisis técnico. Más allá de todo el otro listado de cosas que aparece ahí que son como lo lógico. La calidad, ¿no es cierto?, la cantidad y todo lo que vamos a necesitar. La forma de medición es importante, ¿eh? Siempre las unidades las vamos a medir no son solo un número. Si digo cuánto es la cantidad que necesito, 1000, pero tiene que ser con una unidad de medida y además con un tiempo para que realmente nos sirva. Es decir, son 1000 kilos por hora. No es lo mismo que 1000 kilos semanales o 1000 kilos por minuto o 1000 kilos diarios. Entonces, para que esté completo, tiene que estar la medición y la unidad de medida y el tiempo en que lo quiero. ¿Ya? No son solo 1000 unidades, son 1000 unidades con una cierta frecuencia. Ahora, la unidad de medida puede ser unidad, puede ser litro, puede ser kilo, puede ser gramo, puede ser, no sé, hectolitro, lo que sea. Pero tiene que estar definida la unidad de medida. Eso es re importante. Cada vez que trabajemos con materias primas y con productos terminados, el concepto es el mismo. Una vez que sabemos cuál es la materia prima que necesitamos y las cantidades que necesitamos, tenemos que ver qué posibilidades tenemos reales de poder tener acceso a esa materia prima. ¿Ya? Y eso significa analizar dentro del proyecto cuáles son los posibles proveedores alternativos. Para cada materia prima tenemos que buscar diferentes proveedores, de tal manera de poder hacer una elección lo más eficiente posible. ¿Ya? Y eso implica definir a veces condiciones de la compra. Cuando hablo de condiciones de compra, estoy hablando de precio y cantidades a comprar como mínimo, pero además definir la calidad específica respecto de esa materia prima que estoy comprando o de ese insumo que estoy comprando. Tiene que estar definido, normado, por regla. Y esto tiene que ser, ojalá todo, por contrato. Y eso tiene que estar previsto en el proyecto. Esta materia prima me la va a proveer tal proveedor, o tengo tales opciones de proveedores, y además necesito transportarla. ¿En qué? Hay transporte en camión, hay transporte a lo mejor en aljibe si son líquidos, o lo puedo traer en tren, o lo puedo traer en bus, ¿ya? O tengo que hacer un oleoducto, o algo para cañerías para poderlo transportar. Todo eso afecta a los costos de transporte, o sea, a los costos de operación del proyecto. Ahora, estamos hablando de proyectos más o menos complejos. Si el proyecto que van a hacer de repente un almacén de barrio, la cantidad de cosas que vamos a necesitar es distinta. Pero también voy a necesitar proveedores para lo que voy a vender. También voy a necesitar saber los costos, ¿no es cierto?, de
del personal que va a operar en el proyecto, personal en este caso, bueno, en el área técnica. Cuando hablamos de personal, estamos hablando de personal asociado al área técnica. Si tengo una máquina, ya, y esa máquina necesita un operador, el costo de ese operador es un costo del área técnica, no es un costo general, no es un costo administrativo. Lo voy a cargar directo a la operación del área técnica. Obviamente, las condiciones de seguridad y almacenamiento muchas veces pueden hacer que mi proyecto me obligue a construir una bodega. Puede ser una bodega de concreto, o bien puede ser algo refrigerado, ¿cierto? O puede ser algo que esté a una temperatura, a una determinada temperatura permanente, y eso me va a implicar costos de operación y de mantención, y de inversión. Voy a tener que construirla y después voy a tener que hacer que genere esa temperatura que nosotros necesitamos para poder mantener esas materias primas. Si van teniendo dudas y comentarios, intervengan, porque la verdad es que yo he hablado todo el día, y lo que menos tengo es muchas ganas de hablar, así que si alguien me porfía, genial. Así que hay que plantear su idea, no hay desarrollarlo. Y obviamente, como lo veíamos al principio, los precios a los que nos vamos a enfrentar, porque eso me va a permitir determinar y proyectar los costos más adelante. Recuerden que vamos a llegar a hacer la evaluación del proyecto, es decir, vamos a comparar los ingresos del proyecto proyectado, valga la redundancia, con los costos proyectados, y a partir de eso vamos a llegar a determinar si el proyecto nos va a permitir generar ganancia o no. Entonces, toda cosa que yo hago me va a generar un costo. La calidad de la materia prima que defina tiene costos distintos. Dependiendo de la calidad, va a ser distinto el costo. La cantidad de materia prima que defina que necesite va a estar definido por el análisis de la demanda que hice en la parte comercial. Recuerden que lo que hicimos en la parte comercial condiciona todo lo que estamos haciendo para adelante. Si yo definí que necesitaba una demanda o tenía una demanda de, no sé, 5.000 unidades mensuales, la materia prima tiene que ser la suficiente para generar esas 5.000 unidades mensuales. La cantidad de personas que voy a contratar tiene que ser para poder producir esas 5.000 unidades mensuales. Las inversiones que voy a tener que hacer son para que la planta o la procesadora me genere esas 5.000 unidades mensuales en términos óptimos. O sea, todo lo que era el análisis de la demanda que hicimos al principio, si lo hicimos mal, todo lo que viene para atrás va a estar mal. Va a estar o sobredimensionado o subdimensionado. Cualquiera de las dos cosas igual de mala, entre paréntesis. Porque si nos sobredimensionamos, vamos a tener una tremenda planta o un tremendo negocio para una demanda que es muy chiquitita porque la calculamos mal. O al revés, hicimos algo muy pequeño y la demanda fue mucha y terminamos trabajando a máxima capacidad y forzamos las máquinas, forzamos el personal y generamos en corto plazo grandes problemas de operación. Así que es re importante apuntarle más o menos cerca a lo que es la cantidad que nos van a demandar. Dentro del proceso técnico hay que definir, como les decía, las etapas del proceso. ¿Qué voy a hacer primero, qué voy a hacer después? Y cuáles son los costos asociados a ese proceso. Eso ya más o menos lo había explicado. Yo tiendo a explicar a veces antes de la diapositiva que tengo, ¿eh? Que como me sé un poco los temas y soy más acelerado a mis cosas, así que de repente me salto alguna diapositiva porque ya las expliqué. La siguiente definición es el cómo va a operar el proyecto. Y ahí es re importante poder hacer un diagrama de flujo que me permita saber cuáles son las pasadas que va a tener ¿Se manejan con diagrama de flujo? ¿Han hecho alguna vez diagrama de flujo? Los de informática estoy claro que sí, pero los de las otras áreas también. ¿Ya? Es decir, básicamente ese diagrama de flujo te permite definir cuál es el proceso que va a tener el servicio o el producto dentro de la producción. Ahí lo que hice, debo reconocer que esta era una asignatura que estaba inscrita en el área de mecánica. Por lo tanto, mucho de la contextualización que yo tengo es para el lado mecánico. Así que los que son del área de la construcción e informática pueden tener que inventar algo de repente porque llegaron de invitados, digamos, al rabo. Si no tengo mucha contextualización de esto, pero ya lo vamos a ir corrigiendo en el camino. Entonces, en este diagrama de flujo, lo que está intentando representarse es el proceso de atención al cliente, desde que llega al local hasta que sale.
llega el cliente con su automóvil y hay un recepcionista que recibe y registra el vehículo. Diagnostica el problema, cotiza el servicio. De ahí se lo presenta al dueño del vehículo. Si acepta, entrega el vehículo al mecánico. Si no, sale del taller. Muchas gracias, muy amable. No, hasta aquí no va a llegar. Ahora, si lo acepta, viene el mecánico y inicia la reparación. Verifica que estén las partes y piezas. Si están, continúa la reparación. Si no están, tiene que pasar al administrador del negocio que procede a la compra de las partes, y una vez que llegan las partes, ¿no es cierto?, procede a la entrega de las partes al mecánico para que éste lo repare. Una vez que están solucionados todos los problemas, el administrador ejecuta la factura, le entregan el auto al cliente y el cliente sale del taller. Ahí está definido todo el proceso de atención del cliente de manera resumida. Eso significa generar un proceso, que lo hice con un servicio. Y de repente se les complica un poco más, digamos, trabajar con un servicio. Se puede para servicios, se puede para productos. Recuerden que la definición de producto en marketing es, ¿se acuerdan lo que vimos? Cuando analizamos por ahí lo que era un producto, era cualquier satisfactor de una necesidad, que podía ser un bien, un servicio, una idea, un lugar, un evento o una persona. Entonces, cada vez que hablemos de producto y hablemos de un proceso productivo, también estamos hablando de un proceso de servicio o de un evento. Si quisiéramos hacer un evento, pues exactamente lo mismo. La entrada de los clientes, la recepción de la entrada, el acomodarlo en algún sitio, todo eso se va describiendo en un diagrama que represente claramente cuál es el proceso que sufre el servicio o el producto hasta que termina. Una de las decisiones más relevantes que hay que tomar para cualquier servicio o producto tiene que ver con la capacidad productiva. Tal cual como lo muestra el gráfico ahí, hay niveles de rendimiento. Voy a hacer el monito acá, voy a hacer algunas precisiones. Básicamente, el costo de producción está directamente relacionado con la cantidad de unidades que se van a producir. Y las curvas de costo tienen esta forma. Ahí aparece como, pero en realidad tiene una base que puede ser más o menos larga y se va para arriba. Es decir, hay un tramo. Esto que está aquí es el costo medio. Hay un tramo en que ese costo es mínimo. En una cantidad cualquiera. Si yo no estoy en ese tramo de óptimo, que tiene que ver con un tramo de producción que yo puedo llegar a generar, voy a tener costos muy altos. Si yo a la vez fuerzo las máquinas para que produzcan más de la cantidad que es óptima, también se van a volver a subir los costos. Entonces hay una decisión importante al momento de determinar la demanda respecto de cuál es la cantidad que yo tengo que producir. Nos volvemos a encontrar con que la determinación de la demanda que hicimos en la primera parte es fundamental. Insisto, si estamos mal en eso, estamos complicados. Ahora, la idea es ser capaz de producir en niveles que me generen ahorros de costo. Mientras más unidades produzco, se produce un concepto que se llama economías de escala. ¿Qué es lo que es una economía de escala? Es el ahorro que se produce por generar o producir grandes cantidades. ¿Por qué se produce esto? El gráfico quedó más o menos claro, es lo mismo de arriba. Ahorro generado por fabricar grandes cantidades. En general, los que ya vieron finanzas saben que el costo total de cualquier empresa tiene dos componentes. El costo fijo más el costo variable. ¿Cierto? Son los dos componentes del costo. Entonces, el costo total es igual al costo fijo, pero el costo variable es el costo variable unitario por
la cantidad de unidades que se generan. Entonces, si yo quiero saber si me conviene, por qué me conviene producir más unidades, lo podemos llevar a una tablita. Yo voy a poner acá las unidades, un costo fijo que digamos va a ser de 100 pesos y un costo variable unitario que lo vamos a hacer de 10 pesos por unidad. Eso me va a dar el costo total y vamos a calcular el costo medio. Vamos a hacer un ejemplo para ver cómo ir agregando unidades me permite de alguna manera abaratar los costos. Si yo produzco una unidad, mi costo fijo es 100, independiente. El costo fijo, recuerden que es independiente del número de unidades. Por lo tanto, esa unidad me cuesta 100. El costo variable es 10 pesos por unidad, por lo tanto, el costo variable va a ser 10 pesos. Costo total, 110. ¿Me van siguiendo, no? Costo medio, el costo medio es el costo total dividido por el número de unidades. Por lo tanto, es 110 dividido por 1, 110. Si yo produzco una unidad, el costo de esa unidad es 110. Y si quiero vender ganando plata, tengo que fijar un precio por sobre los 110. Si no, voy a perder plata. Veamos qué pasa cuando genero una segunda unidad productiva. ¿El costo fijo cuánto es? 100. 100, porque es independiente del número de unidades. ¿El costo variable? 20. 20. Por lo tanto, el costo total es 120. 120. ¿Y el costo medio? 60. 120 dividido por 2, 60. 60. O sea, el producir una unidad más hace que el costo por medio de todas las unidades producidas se me vaya casi a la mitad en este caso. Es decir, ¿me conviene producir una unidad más? Sí, me conviene producir una unidad más. Y esa es la parte, ¿no es cierto?, donde los costos, en esta parte de la curva, los costos vienen en bajar. Obviamente tiene un límite, no va a bajar siempre, baja por un momento y después vienen los rendimientos decrecientes que hace que la curva suba. Ahora, para no hacer el ejercicio para todos, hagámoslo, saltémoslo y digamos para 5 unidades. ¿Cuánto es el costo fijo? 100. 100. Costo variable, 50. 50. Costo total, 150. 150. ¿Y el costo medio? 30. Si no calculo más, 3 por 3 5, por 15. 30. ¿Se fijan? Voy aumentando el número de unidades producidas y mi costo significa que si yo produzco 100 unidades, las podría vender a 50 y gano plata. Pero si yo produzco 2 unidades, las vendo a 50 y pierdo. Entonces, la relevancia de ir generando cantidades producidas mayores es lo que se denomina, ¿cómo se denomina? ¿Economía de qué? Economía de escala. De escala. La economía de escala son los ahorros que se van produciendo a medida que voy aumentando la cantidad de producción. O las compras, si yo de repente quiero comprar algo, quiero comprar una unidad y voy a comprarla a cualquier negocio y le digo cuánto me cobra, no sé, por esta camisa. No, le cobro 10.000 pesos. Hagamos la rebaja, no. Y si llevo 2, tuve 500, las 2. Obtuve una pequeña rebaja. Oiga, ¿y si quiero un container de camisa? Ya, no va. Ah, ya te puede quedar en 5 lupitas. O sea, bajó una buena cantidad. O sea, las economías de escala son los ahorros que se producen por generar grandes volúmenes de producción. ¿Ya? Y eso es lo que tenemos que tratar de buscar en los proyectos. ¿Cuál es esa cantidad que nos genera el volumen de ventas que es más óptimo? Y la planta que vamos a diseñar tiene que estar adecuada a ese volumen de producción óptimo. Yo no voy a producir en unidades, probablemente hay un límite para abajo. Yo tengo que llegar a saber cuánto es ese límite y en base a la demanda para poder estimar los costos. ¿Queda claro más o menos con el cuadrito lo que traté de explicar? Sí. ¿No? Ya fue ya.
además de las materias primas y los insumos, como yo se lo mencionaba hace un rato, hay que determinar los costos asociados al recurso humano que son o corresponden a elementos técnicos. ¿Ya? Eso significa que voy a determinar el número de personas que son necesarias para operar la maquinaria o los equipos que definimos que había que comprar. ¿Ya? Eso significa que vamos a separar el personal que está directamente en operaciones, en el uso de las máquinas o los equipos, del personal administrativo. Entonces, ¿qué vamos a entender por personal técnico? En este caso, es aquel que participa directamente en el proceso productivo. ¿Ya? Ese es el costo de esa persona, lo que vamos a considerar como costo técnico. El sueldo que tenga él o las personas que estén ahí, ¿cierto? Va a generar el costo de mano de obra directa. Entonces, vamos a entender el concepto de mano de obra directa como el costo de la persona que participa en el proceso productivo. Y está la mano de obra, ¿adivinen cuál? Indirecta, que son las personas que tienen el trabajo administrativo, que no meten mano en el proceso administrativo, pero que son empleados de la parte técnica o participan del área técnica, pero no dentro del proceso productivo. Pueden ser secretarias del área de técnica, jefe de área técnica. Si no mete las manos en la grasa o en el proceso de fabricación propiamente tal, es indirecto. ¿Ya? Y eso significa que calculando los costos de mano de obra hay que asignarlos en forma mensual. Mensual primero y enseguida se determinan los costos anuales. ¿Por qué? Porque los proyectos los vamos a evaluar siempre por año. Es muy raro evaluar un proyecto por meses. Se calculan mensuales, se saca el costo de mano de obra mensual y después se calcula el año, que es nada más que multiplicar por 12 en el 99% de los casos. Ahora, para poder calcular esos costos, hay que definir, por ejemplo, jornada de trabajo. ¿Cuántas horas va a trabajar? Y ahí nos metemos con otro concepto, que es la parte legal. ¿Ya? No los podemos hacer trabajar más de ¿cuántas horas hoy día? No. 42. 44 hasta ahora, 44 horas semanales. ¿Qué dice el proyecto de ley? ¿A cuánto va a llegar? A 40 horas semanales. ¿Ya? Por lo tanto, cuando yo defino la cantidad de personas que necesito, tengo que hacerlo en términos de que puedo contar con una persona, con un trabajador o trabajadora, 40 horas semanales. Si lo quiero hacer trabajar más horas, necesito un trabajador adicional o calcular las horas extras que necesito. Ahora, ¿qué es más conveniente? Y eso depende de la productividad. ¿Cómo vamos a analizar la productividad? Este ejemplo me lo he dado más de alguna ocasión, no sé si a ustedes, pero si yo necesito contratar personal para que haga una determinada tarea, hagamos lo que atienda público, nos salgamos un poco de la parte técnica, queremos que alguien que atienda público. Entonces digo, a ver, ¿cuántas personas necesito contratar? ¿Qué necesito saber primero? ¿Qué va a vender? No, pongamos atendiendo público ahí en la sala. Más, no tan técnico, más ingeniero para la cosa, más nulo.
a ver el tiempo disponible. ¿Cuánto es el tiempo disponible de un trabajador al día? Ahora calculémosela con los 8, ahora se las compro. También es una mentira, porque 8 horas es el tiempo legal, pero ¿cuántas horas realmente trabaja un trabajador? 5 horas. Pero asumamos que son las 8. ¿Qué trabajo 9? 8 horas diarias por 60 minutos, para expresarlo todo en minutos, lo que vamos a ver después. Trabajando. Una persona está disponible para los trabajos de la empresa durante 480 minutos al día. ¿Ya? Estamos diciendo que atiende clientes. ¿Ya? Y las empresas ponen objetivos. Cuando uno va, por ejemplo, a cualquier negocio, sobre todo estos de cuando vaya a hacer reclamos a, no sé, una empresa de telefonía o todo eso, uno entra y saca un numerito, ¿no es cierto? Que antes sacaba un número como en el supermercado. Hoy día te atiende alguien y te dice, ¿a qué viene? Ponga su root, te interrogan primero, ¿ya? Y te pasan a una maquinita y te dan un papelito. Bueno, ese papelito lo que hizo fue registrar la hora en la que tú llegaste. Y básicamente después lo que va a decir, cuando atendiendo y aparece tu número, apretan otro botoncito donde dice, a este lo hicimos esperar tanto rato. Te miden los tiempos. Y las empresas tienen indicadores de gestión. ¿Ya? Los indicadores de gestión son una especie de objetivos respecto de lo que quieren lograr en algunos temas. Supongamos que esta empresa dice que el tiempo de espera por cada cliente, o el tiempo de atención, la empresa tiene como objetivo 10 minutos. Yo le puse tiempo, 10 ejercicios de ejemplo. Déjenme poner los números. Entonces, suponiendo que trabaja las 8 horas del día, ¿cuántas personas puede llegar a atender en un día? 48. Entonces, la atención son 480 dividido por 10. Entonces, cada trabajador va a poder atender, si cumple con los estándares, 48 personas al día. Y si uno sabe cuánto es la demanda del día, podría llegar a definir cuántas personas necesita contratar para poder hacer esa pega. O sea, hay simplemente un estudio de movimientos y tiempos necesarios para hacer una labor, ¿ya? De acuerdo a estándares que se establece en la empresa, y en función de esos estándares define cuánta persona necesita. Sirve como proceso de control. ¿Qué pasa si en lugar de demorarse 10 minutos, la persona se está demorando 15 minutos? 5 minutos más. ¿Será relevante? Sí. Sí. ¿Qué tan relevante? Una persona menos. Sí, tenía una persona más. Ahora son 480 dividido por 15. No sé cuánto es eso. La posta. 37. Oh, le fallaron. Baja a 32 personas por día. Es decir, esos 5 minutos son tremendamente relevantes en la producción diaria. Si no se está cumpliendo con los estándares, yo lo hice en un tema de atención de público, con un servicio, pero puede ser cantidad de unidades producidas, puede ser... esto es medida de eficiencia. ¿Cuánto rinde una persona? ¿Cuánto rinde una máquina? ¿Cuánto rinde un proceso? Todo lo podemos calcular con eso, determinando, ¿no es cierto?, la cantidad de horas disponibles y dividirlo por el estándar que nosotros esperamos. Y ser capaz después de evaluar cuánto se desvió del estándar. Si yo tengo 10 personas atendiendo público, oye, de 480 personas posibles de atender, voy a atender 320 nomás si mi promedio de atención está en 15 minutos y no en 10. Y harta plata, mira. Hagamos un ejercicio bien sencillo. La diferencia entre 48 y 32, ¿cuánto es? 16. 10.
16 personas. Sí. Cada trabajador deja de atender 16 personas por día. Supongamos que fuera un restaurante top, que pasa lleno por lo menos 4 horas al día. Por consumo promedio, restaurante top, 15 luquitas. ¿Ya? Supongamos que trabaja los 365 días al año, pero trabaja 360. Lo que dejé de percibir en un año por esa diferencia de eficiencia, porque la cocina está sacando los platos 5 minutos, se está demorando 5 minutos más por plato que lo que ganaba, que lo que se tenía que demorar. 16 por 15.000 por 360. En un año, 86.400.000 pesos de venta, de menor venta, solo por los 5 minutitos de más que se están demorando en entregar cada plato, asumiendo que está trabajando a máxima capacidad. Por eso es que es importante determinar los estándares con los cuales vamos a producir. Porque cuando uno lo ve a uno y dice, son 5 minutos, ¿qué voy a hacer atados por 5 minutos? No estáis haciendo atados por 5 minutos, estáis haciendo atados por 86.400.000 al año. Ese es su motivo de pelea. Si logramos mejorar el estándar dentro del proceso técnico, ¿ya?, y logramos bajar los tiempos de producción o aumentar la cantidad de unidades que vamos a producir al final del periodo mensuales, vamos a generar negocios como estos, ¿ya?, o ahorro de pérdidas como estos. Pasar de 15 minutos hoy a 12, 12,5 para hacerlo a medio. Es la mitad de esto, 43.200.000. 2 minutitos y medio, 43.200.000 derechito al balance de estado de resultados. Entonces, hay que fijarse en... Más o menos. Más o menos. Entonces, ojo con eso. El diseño de los procesos productivos, los tiempos, los estándares que se van a utilizar para la producción son fundamentales. O sea, cada minuto cuesta plata. Obviamente esto está calculado así, bien a la ligera. Pero alguien me podría decir, oye, pero el restaurante no pasa lleno todos los días. No importa, pero en la hora que dijimos que atendían 32 personas. ¿Te parece loco que un restaurante atienda 48 personas en una jornada? No parece nada loco. Probablemente atienda más. Entonces, voy a necesitar, si yo no logro optimizar los procesos, lo que va a pasar es que voy a necesitar más personal, me voy a demorar más tiempo, voy a tener menos tiempo para generar la producción, ya, no va a rotar tan rápido. Entonces, hicimos solo el cálculo respecto de esos 5 minutos de demora y lo que se estaría perdiendo de vender, pero no estamos analizando cuánto aumentan los costos por no estar llegando a los niveles de eficiencia que nosotros queremos. Entonces, ojo con eso, los procesos productivos son fundamentales para poder determinar si el negocio va a ser rentable o no. Es la diferencia entre un buen y un mal proyecto. Si yo genero un proceso que es ineficiente, que a lo mejor tiene pasos de más, ¿sí?, o tiene etapas que no se justifican, lo que estoy haciendo es ponerle grasa, digamos, inservible a este animalito que se llama proyecto. Así que ojo con eso. ¿Dudas? No. ¿Le puedes subir el precio al plato? Recuerda que es lo que generalmente hacen los negocios, pero están tapando ineficiencia. Y eso significa que van a salir más caros a la venta que la competencia. Es decir, oye, es que no puedo bajar el precio, pero resulta que si lo pido menos, mis clientes están acostumbrados en un restaurante más o menos de buen nivel a pagar en promedio 15.000 por plato. Por tanto, si yo pido 10 lucas por el plato, va a decir, no, ya no es lo de antes. ¿Sepa yo qué le están echando adentro? Puede ser que el mercado te fije que el precio ideal sea de 15 lucas. Pero si este plato hoy día te cuesta 10, ya estáis ganando 5. Y si con los procesos haces que cueste 8 y lo vas a seguir vendiendo en 15 porque 15 es el precio que el mercado acepta, en lugar de ganar 5, vas a ganar 7. Si lo multiplicas por toda la cantidad de platos del año, 2 luquitas más por plato. ¿Cuántos platos eran? Una cachada de platos. Nuevamente tienes otro fundamento para decir que hay que ser eficiente.
Recuerden, ser eficaz es lograr los objetivos, ser eficiente es lograrlo a mínimo costo. Lo que buscamos en administración y proyectos es ser eficiente, lograr los objetivos al mínimo costo posible. Eso significa partir desde el diseño de los procesos, si es un restaurante, la forma en que va a estar distribuida la cocina, el tipo de equipamiento que va a tener. ¿Ya? Yo no puedo hacer un restaurante con una cocina de casa porque voy a estar, no sé, 3 días esperando que se me cocinen los... ¿ya? O se les ocurre, ¿cuál es el plato preferido de los cabros chicos en cualquier restaurante? Papa frita. Pollo con papa frita. La papa frita, lenta. Si la hago en un sartén, cooperé. ¿Qué tengo que tener? Una freidora. Ojalá semi-industrial o industrial. Eso significa que la papa en 5 minutos va a estar lista. Y crocante. Y de esas freidoras que hay, que tú le puedes echar hasta agua adentro y freír 2 cuestiones al mismo tiempo, porque existen, ¿ah? No sé si saben algo de restauración, pero hay freidoras que ustedes fríen pescado, le ponen un poco de agua al aceite, después sacan el agua, fríen papa, y no se les pasa el sabor, no se les pasa ninguna cuestión. Pero esa maquinita es cara. Entonces lo que tienen que analizar ahí es, ¿se justifica la inversión? ¿Se justifica comprar una freidora cara que pueda hacer todo eso? ¿O se justifica comprar 3 freidoras y en una voy a freír papa, en la otra pescado y la otra cualquier porquería que me salga en el pedido? Esos son los análisis que hay que hacer cuando estamos analizando la parte técnica. Ponerse desde la perspectiva del cliente y determinar, para satisfacer esas necesidades, cuáles son las inversiones que tengo que realizar. ¿Estamos? Vamos a tener que generar para eso, probablemente, terreno u obras civiles. A lo mejor voy a tener que comprar un terrenito o voy a tener que construirlo. Los costos de compra y construcción son inversiones. Por lo tanto, son costos que los voy a hacer una vez, generalmente al inicio, y después probablemente algún costo de mantención en el futuro, pero no es más que eso. Y eso significa que tiene que estar determinado. ¿Por qué va a estar determinado? Por el tamaño del proyecto, por las características del proceso y por la naturaleza de las materias primas. ¿Por qué la naturaleza de las materias primas? Por el almacenamiento. Puede que yo necesite una bodega de frío, puede que necesite alguna bodega aislada, puede que necesite que esté, no sé, a lo mejor puede estar en intemperie. Todo eso me cambia la inversión que tengo que hacer para poder hacer las obras civiles, digamos, que necesito para mi proyecto. Y una vez que tengo todos esos datos, recién estoy empezando a armar los requerimientos del proyecto. De alguna manera ya lo vimos también, ¿ya? Materiales, equipos, instalaciones, todo lo que voy a tener que construir o hacer, diseñar una planta, diseñar dentro de los mismos procesos los costos de transporte, que tiene que ver después con lo que vamos a ver un poco más adelante, que tiene que ver con la localización de la planta. Entonces, dependiendo de dónde vaya a ubicarse el local o el proyecto, voy a tener diferentes costos de transporte. Están asumiendo que el proyecto tenga costo de transporte. El restaurante obviamente no. Generalmente la empresa de servicios no. Pero una compañía minera va a tener costo de transporte. O cualquier empresa productiva, una fábrica de televisores va a tener costo de transporte. La mayoría de las empresas que fabrican bienes físicos tienen costos de transporte asociados. Entonces ahí tengo que tomar la decisión en si esa planta, cuando hablamos de localización, lo vamos a hacer cerca de los centros productivos, o sea, el centro, perdón, de la fuente de abastecimiento, o cerca de la fuente de consumo. Esa decisión está altamente influenciada por el costo de transporte. Ahí lo vamos a explicar. Justamente lo que hay. ¿Qué es lo que quise decir en todo eso? Por un lado tengo el proyecto, tengo los centros de consumo, y tengo los centros de abastecimiento. Básicamente tengo dos grandes componentes. A ver, la localización del proyecto yo lo puedo hacer más cerca de los centros de abastecimiento o más cerca de los centros de consumo.
¿De qué depende la decisión? Básicamente el costo de transporte. De repente, el traslado de las materias primas, por ejemplo, hacia la planta, o sea, hacia el proyecto, es tan caro que a mí lo que me conviene es poner el proyecto o la planta que va a procesar lo más cercano posible a los centros de abastecimiento. Las compañías mineras, por ejemplo, lo que significaría llevarse todas las piedras o los bloques, ¿no es cierto?, a otro lugar para procesar y sacar el mineral, tiene que estar ahí mismo, tiene que estar en el centro de abastecimiento, donde está el mineral. O bien, si los costos del producto determinado son muy altos, ya sea por volumen, por peso, a mí lo que me conviene es tener el proyecto muy cerca de los centros de consumo, de tal manera que cuando lo transporto, lo saque de la planta y quede rápidamente en los locales donde lo voy a vender. Y minimizo los costos. Entonces, es una decisión, después la vamos a mostrar más en detalle con eso. Parte fundamental del curso, digamos, la determinación de costos de transporte. Eso requiere de otros conocimientos, digamos. Pero básicamente lo que hay que tener en cuenta es eso. O sea, ¿dónde voy a poner el proyecto? Tengo que pensar, primero, dónde está la demanda. Segundo, dónde están los centros de abastecimiento. Tercero, cuáles son los costos de transporte entre el proyecto y el centro de consumo y entre el proyecto y los centros de abastecimiento. Que me convenga más, lo que sea más barato, hacia allá, medio plazo. ¿Dudas? Ya lo voy a bajar hasta acá, ¿no? Hablen. Esto que tenía acá era para 2 clases. Ya se los pasé en una. Así de eficiente, pues. La otra clase no se Evitamos la clase. Esa es la deficiencia. Ya. Faltan algunas cosillas, pero las vamos a dejar pendientes todavía. O sea, en un ratito nos vamos a poner a terminarla y partir con lo que es la parte legal y institucional. Vayan pensando ya en una idea de proyecto. ¿Sobre qué? Es un trabajo. 3 o 4. Vayan pensando ya en una idea de proyecto. Como les decía, no ha terminado la clase por si acaso. No voy a pasar más materia nomás, pero una, me he pasado la lista. Por si no se acuerdan. Voy a aprovechar de más. Les decía que vayan pensando en una idea de proyecto para que lo presenten porque esa es la próxima evaluación. No sé si necesitamos disculpe, cualquier tipo. Siempre y cuando tenga inversión en activo fijo. Siempre y cuando tenga inversión en activo fijo. Ese es el proyecto. Ese va a ser el proyecto. De la PRT. Yo lo tenemos. Todo lo que hay que comprar sin ánimo de venderlo. Maquinaria, equipo, instalaciones. Es sin ánimo de venderlo, pero se puede arrendar. No. A ver, se puede arrendar, pero tiene que haber, la idea es que tenga algo que invertir, que no sea todo puro arriendo. ¿Por qué? Porque vamos a analizar el concepto de depreciaciones. Pero los arrendados no se deprecian, se deprecia lo que es propio. Por lo tanto, tiene que tener activo fijo para poder depreciar. Gracias, profe. ¿El proyecto que va